Vale. Pues me gustaría seguir con la meditación de la palabra, sobre todo hoy en el capítulo 3 que hemos estado, llevamos ya algunas semanas, las últimas semanas estuve predicando en 3 ocasiones sobre el capítulo 3. Vamos a seguir a partir del versículo 15 en esta mañana hasta el versículo 22 y vamos a estar viendo ahí cómo Pablo sigue tratando un tema muy importante en medio de una iglesia que estaba teniendo muchos problemas precisamente porque los judaizantes se habían infiltrado y por lo tanto había un conflicto, un claro conflicto entre lo que era la gracia y la ley. Y Pablo va a estar hablando sobre la gracia, sobre la promesa y va a caracterizarle, va a darle un carácter especial y superior sobre la ley. Y en estos versículos va a mostrar cuál fue el propósito de la ley. Porque eso es una de las preguntas que se podrían estar haciendo muchos, incluso nosotros. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Eso es lo que va a tratar de contestar Pablo en este pasaje. ¿La ley es buena o la ley es mala? ¿Qué es? ¿Cómo quedamos? ¿En qué queda esa cuestión? Es parte de lo que me gustaría que fuéramos también. No nos va a dar tiempo a entrar en todos los aspectos, detalles. Además, este tema de la ley es bastante extenso y habría muchísimo para poder trabajar, pero vamos a ver algunas ideas que evidentemente salen de este texto. Y me gustaría, además de las preguntas que he hecho, hacerte una. ¿Cuál es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana para ti? No contestéis. No quiero que me respondáis, simplemente que lo penséis. ¿Cuál es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana? Luego lo veremos. Vamos a empezar por el capítulo 3, a partir del verso 15. Dice así la palabra: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Hasta ahí el texto de la palabra. Amén. Vamos a orar un momentito, permitidme que ore y que pida al Señor su ayuda para este tiempo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque, Señor, en tu palabra encontramos la verdad que necesitan nuestras almas. Encontramos la guía que necesitan nuestros pasos. Encontramos la verdad, Señor, que sana nuestros corazones. Señor, es la verdad que trae esperanza a nuestras vidas. Señor, gracias, porque en tu palabra quien vemos es a ti, porque tú eres todo eso y muchísimo más. Señor, gracias por tu palabra, porque tú la has dejado toda, desde el principio hasta el final, desde la primera letra hasta la última, la has dejado para nuestro bien.
Toda ella es necesaria para nuestras almas, útil para nuestras vidas. Y toda ella es verdad. Señor, gracias por tu palabra. Sigue usándola en nuestras vidas y llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a los versículos del 15 al 18, donde Pablo va a estar tratando de resaltar el carácter inmutable de la promesa de Dios. Y va a mostrar que esa promesa no va a ser alterada con la llegada, que vino posteriormente, como va a decir también en el versículo 17, de la ley. La promesa es inalterable, no se puede cambiar, solo hay una que tiene que dirigir nuestras vidas, que tiene que ser la promesa. Y eso es lo que va a estar tratando de resaltar. Ha estado resaltando durante todos estos capítulos, el 2 y el 3 también especialmente, en la que ha estado resaltando la idea de que la salvación es algo que recibimos, no es algo que ganamos por nuestros esfuerzos. Ese es el mensaje de la gracia. Y eso es lo que va a seguir resaltando Pablo en estos versículos. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo está utilizando una ilustración de la sociedad civil y podríamos hacer uso del ejemplo de un testamento. Cuando alguien hace un testamento o muere, los herederos pueden modificar ese testamento. No pueden. Es algo que se ha dejado registrado para que evidentemente se cumpla la voluntad del testador. Bueno, pues lo mismo ocurre con la promesa de Dios. No puede ser alterada. La promesa dada a Abraham no puede ser modificada. Es el plan y propósito que Dios tiene. Y Pablo está utilizando el ejemplo de la sociedad civil para precisamente expresar una verdad fundamental. La promesa es inalterable. Y eso es precisamente parte de lo que está queriendo resaltar en estos versículos. Ese pacto ratificado por Dios no puede ser transformado, no puede ser cambiado, no puede ser alterado, no se le puede añadir. Eso es lo que hacían ¿quiénes? Los judaizantes. Estaban intentando transformar lo que era la promesa, lo que era realmente la voluntad de Dios a través de la ley, que ha sido dada por Dios, evidentemente. Pero no con el propósito que ellos querían, o no con el fin que ellos pretendían. La ley fue dada para otra cosa. Pero la promesa no puede ser modificada. El justo por la fe vivirá. Esa verdad es inalterable. Ha sido dada en el Antiguo Testamento y ha sido confirmada en el Nuevo Testamento. Por la fe. No existe otro modo. No existe el modo en el que algunos piensan que empezamos por la fe y continuamos por las obras. No es posible. Empezamos por la fe y terminamos por la fe. Tiene que ser así. Ahora, otro día veremos el lugar de las obras dentro de ese marco. Pero el énfasis, el mensaje central es la fe. Y eso es lo que está defendiendo constantemente en esta carta y va a seguir defendiendo Pablo. La salvación es fruto de la fe, no es un mérito que nosotros hemos ganado. Es fruto y obra de Dios. Por eso toda nuestra vida tiene que ser una expresión de adoración a Dios. Porque la salvación solo es algo que hemos recibido, no es algo que hemos ganado, es algo que hemos recibido. Pablo va a seguir resaltando la idea de que ese pacto con Abraham va a ser canalizado, dirigido, traído por una simiente. No por muchos, sino por uno. No por la consecución de muchos de una obediencia, que es lo que está tratando de trasladar un poco en este versículo y luego también en el siguiente. Es uno el que puede traer la salvación y la auténtica esperanza, y se llama Cristo. Eso es lo que dice el versículo 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Su simiente, Cristo, es el que iba a traer la salvación.
no dice y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es el auténtico Salvador, es aquel que ha venido a traer vida, es el único que podía. Como veremos, luego la ley no puede dar vida, es incapaz, es imposible. Y la promesa junto a la ley tampoco puede dar vida, porque solo la puede dar, evidentemente, la sola fe en Jesús. Ese era el mensaje de la Reforma también, solo Cristo. Ante un contexto religioso que decía que había que añadirle a la fe las obras. Y en todo ese contexto de la Reforma, la lucha de Lutero y de aquellos reformadores fue precisamente defender la fe, la única y sola fe para poder alcanzar la salvación. Y ese era el mensaje que ha caracterizado al protestantismo durante todos estos siglos y que debe seguir caracterizándolo. Solo Cristo, sola gracia y sola fe. Sigue versículo 17, tratando de expresar también ahora, o de algún modo, intuir una de las dudas que podrían tener los propios judaizantes. Dice, versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Sí, la ley fue dada además después. Va a utilizar el periodo, Pablo está haciendo referencia al periodo después de Jacob, llega con su familia y pasan ese periodo de 430 años, porque la promesa fue dada a cada uno de esos hijos de Abraham. Incluso Jacob recibió la promesa. Y Pablo está contando a partir de ahí, que es el periodo que pasaron en Egipto. Y dice, la ley fue recibida, pero la ley no puede cambiar. No puede cambiar el modo de alcanzar la salvación. No es que ahora, cuando llega la ley, el propósito es que Dios trata ahora de decir que ha cambiado de parecer. Para nada. Porque eso es lo que estaría ocurriendo si evidentemente siguiéramos lo que están diciendo los judaizantes. Mira el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, son dos aspectos completamente opuestos. O es por uno o es por otro. Por uno sabemos que no es. La ley no se puede alcanzar por la ley no puede dar vida. No podemos alcanzar la salvación por la ley. Solo la podemos alcanzar por la gracia. Y eso es lo que sigue ratificando y sigue mostrando. Dios es fiel en todos sus compromisos. Esa es precisamente una de las verdades que está tratando de resaltar aquí, en este texto, Pablo. Dios no es que ha cambiado, no es que Dios se ha arrepentido. Vale, pensó primero en la promesa, después se arrepintió y entregó la ley. No, si dijéramos eso, estaríamos haciendo a Dios infiel, inmutable. Dios estaría cambiando y no sería el mismo porque habría cambiado. Pablo está queriendo resaltar y decirle a los judaizantes, a los propios gálatas, que Dios es fiel a su promesa, que no cambia, que es inmutable. Esa es una de sus características, ¿verdad? Dios es inmutable, no cambia. Y eso es precisamente lo que quería mostrar Dios en Génesis 15. Génesis 15 es la muestra y la confirmación del pacto a Abraham. En Génesis encontramos un pasaje curioso, porque era el modo en el que en aquel tiempo se forjaban los pactos, los acuerdos, ¿no? Se cogían una serie de animales, se les cortaba, se les separaba, se les ponía enfrente el uno del otro, y ¿qué es lo que ocurría? Que las dos personas que querían llegar a ese acuerdo
se cogían de las manos y juntos firmaban, sellaban ese pacto pasando por en medio de esos animales muertos y divididos, ¿vale? Diciendo, si alguno de nosotros rompe este pacto, somos dignos del mismo fin que han tenido ellos, los animales, la muerte. Ese era un tipo de compromiso, de pacto. Hoy, ¿cómo lo hacemos los pactos? Vamos a una notaría y firmamos. Menos mal, ¿no? Porque no es tan... Pero antiguamente se hacía de ese modo para decir, este pacto nadie lo puede romper. Y si alguien lo rompe, si alguien se atreve a romperlo, se arriesga a la muerte. ¿Sabéis qué es lo que ocurre aquí en Génesis 5? Vamos a leer, mira, versículo 15, no 5. Génesis 15. Dice, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Señor, o sea, ¿cómo yo sé que...? O sea, ayúdame un poquito. Y lo hace. Coge todos los animales, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero, una tórtola y un palomino. Los cortan, los pone uno enfrente del otro. ¿Y sabéis qué pasó? ¿Quién pasó? Valga la redundancia. ¿Quién pasó por entre medio de los animales? ¿Alguien se acuerda? Exacto. Solo Dios. Queriendo decir que, versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién era esa antorcha de fuego? Era Dios. Era Dios. Está pasando. Está manifestando su presencia y está manifestando su pacto y está sellando su pacto y diciendo, este es mi pacto, que no voy a cambiar, que nunca va a cambiar. Dios estaba sellándolo delante de Abraham. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Evidentemente la promesa era mucho más amplia que solo una tierra. Y además la tierra era simplemente para esa descendencia física, pero iba a haber una descendencia espiritual. ¿Quién es? Tú y yo. ¿Por qué? Porque Dios pasó y selló ese pacto solo. No pasó con él Abraham. El pacto no dependía de Abraham. El pacto dependía de Dios mismo. Y estaba sellándolo. Y Dios estaba comprometiéndose a llevar a cabo ese pacto y cumplirlo. Y lo cumple en la persona de Jesús. Todo esto lo que nos lleva es a ver que Dios es fiel, que no cambia, que no es porque luego más adelante envió la ley, ya las cosas empezaron a cambiar. Las Escrituras nos dicen que Dios no cambia. Hay momentos, es cierto, en las que a veces parece que Dios, y la Escritura lo dice, Dios se arrepiente. ¿Verdad? ¿Habéis leído eso en algún momento? Alguno quizás está pensando, oye, pero yo he leído en las Escrituras que dice que la Escritura que Dios se arrepiente cuando creó al hombre. Y si vamos a Génesis vemos eso, esa idea. Génesis 6 encontramos como la palabra dice que Dios se arrepintió. ¿Vale? Versículo 6, capítulo 6 de Génesis, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Está hablando por la multiplicación de la maldad que hubo en los tiempos de Noé. ¿Qué significa que Dios se arrepintió? ¿Que se equivocó Dios cuando creó al hombre? ¿Que iba a cambiar de estrategia, iba a eliminar toda la creación y ya iba a desaparecer todo? ¿Eso es lo que estaba diciendo Dios? ¡Para nada! No estaba diciendo eso. Lo que está queriendo comunicar, y tenemos que entender que a veces el lenguaje es tratando de acercarnos su experiencia a nuestro lenguaje, lo que trata de comunicarnos es el dolor que hay en el corazón de Dios por
el mal, por la maldad, por el pecado en la humanidad. Eso es lo que Dios estaba doliendo. ¿No crees que se está doliendo Dios hoy por la maldad que hay en el mundo y cada vez mayor? Ese es el dolor que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que estaba queriendo resaltar también Pablo. Dios es un Dios fiel, que no cambia, que mantiene firmes sus promesas. Y eso, ¿qué nos dice a nosotros? Que sus promesas son dignas de confianza. Que cuando Dios ha dicho algo, no te fíes de ti, no te fíes de otros, pero no dejes de fiarte de Él. Porque si Dios ha dicho algo, lo va a cumplir. Su palabra no es sí, ahora, quizá, mañana, ya veremos. Su palabra es sí y amén. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que seguir recordando. En las Escrituras nos sigue llamando precisamente a que como pueblo sigamos confiando en Él. No confiéis en los príncipes, dice el Salmo 146, ni en hijo de hombre, porque no hay en Él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Él tiene que ser nuestra confianza y Él tiene que ser nuestra esperanza. Es Dios digno, absolutamente digno de fiar. Esa es una de nuestras grandes necesidades, aprender a confiar en Él. Porque muchas veces nuestros corazones se despistan tan fácilmente y empezamos a confiar en nuestras habilidades, en nuestras estrategias, en nuestras ideas, en nuestras circunstancias. Y cuando todas esas situaciones más o menos están controladas, estamos tranquilos. Pero cuando empiezan a desestabilizarse, toda la ansiedad viene a nuestras vidas. Los miedos dominan nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no estamos mirando a quien tenemos que mirar. Y porque nuestra confianza no está fundada en quien tiene que estar fundado. Los temores nos llevan a dejar de ver a Dios. Nuestra gran necesidad es seguir confiando en Jesús. Nuestra gran necesidad es seguir dependiendo de Él. ¿Os acordáis de... me gustaría que fuéramos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es el caso de Josafat, cuando les dice a su pueblo, están siendo amenazados por los ejércitos de Moab y de Amón, y es tremendo este pasaje. A mí es uno de esos pasajes hermosos de las Escrituras. ¿Qué es lo que hace cuando se entera Josafat de la situación, de la amenaza que tiene de los ejércitos que les van a invadir y a tratar de destruir? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo? Engaña al pueblo. No. ¿Cómo? No escucho, Buscó a Dios e hizo que buscara el pueblo a Dios. Eso es lo que hace. Si tú lees el capítulo, es tremendo. Y luego viene el capítulo, el versículo 20, dice, y cuando se levantaron por la mañana, dice, salieron al desierto de Tecoa. No se habían amilanado, no se habían encerrado en sus casas muertos de miedo, sino que estaban esperando y confiando en el Señor, porque habían depositado su situación en manos de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Y estaréis seguros. Ese siempre ha sido el mensaje a lo largo de todas las Escrituras. Confía en mí. Y ese es tu bien. Confía en mí. Y el Señor sigue diciéndolo hoy. Y te lo sigue diciendo a ti. Nuestra gran necesidad no son nuestras grandes habilidades y esfuerzos.
Nuestra gran necesidad es seguir dependiendo de Jesús, seguir confiando en Él, en sus promesas, en sus planes, en sus propósitos, en aquello que no entendemos, pero que sabemos que nuestro Dios fiel va a estar por encima, vigilando y ayudándonos en medio de cada situación. Esa es nuestra necesidad. Confiar. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Fe. Confianza. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que estaba necesitando. Y el pueblo vio el poder de Dios. ¿Por qué? Porque se habían armado hasta los dientes. No. Porque encima además se pusieron delante. ¿Quiénes se pusieron delante? ¿Os acordáis? Los cantores, los alabanceros. No sé si esa palabra existe, pero... No, fue la fe lo que trajo paz y seguridad y bien a un pueblo que sabía quién tenía el poder para ayudarle. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios y el Señor nos sigue pidiendo a ti y a mí que sigamos confiando en Él, dependiendo de lo que Él dice, no de lo que yo quiero, no de lo que yo pienso, no de lo que yo deseo, no de lo que a mí me parece, no, lo que Dios dice. Eso es fe. Y esa sigue siendo la necesidad absoluta para nuestras vidas, diaria. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿os acordáis? La barca les dice que eran hombres ¿de qué? De poca fe. Les está diciendo, aumenta tu fe, necesitáis crecer en fe. Y nosotros necesitamos eso también hoy en día. Necesitamos fe para seguir descansando. Entonces vemos un Dios fiel, que se mantiene fiel a sus promesas. ¿Y qué pide ese Dios fiel también de su pueblo? O ese modelo, ese ejemplo de fidelidad, ¿qué lecciones tiene que suponer para nuestras vidas? También el Señor nos va a pedir a nosotros fidelidad en nuestros compromisos. También. Él es modelo para nuestras vidas. Si hay alguien con quien tienes que compararte, no te compares conmigo, ni con Juan Pablo, ni con Axel, no te compares con nadie de nosotros. Compárate con Cristo, porque esa es la auténtica plomada. Esa sí que está recta, no hay torcimiento ahí, ninguno. Pero, ¿qué es lo que el Señor estaba pidiendo? ¿Os acordáis en la iglesia en Apocalipsis, la iglesia de Esmirna? El Señor le pide, me acordaba de ese texto. Dice, no temas, versículo 2, Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y qué le pide Jesús a la iglesia? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Es parte de lo que evidentemente encontramos en muchos momentos de la vida. Dios nos llama a su pueblo a mantener también nosotros la fidelidad, ser fiel. Nos llama a ser fieles en el matrimonio, ¿verdad que sí? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. A pesar de nuestras emociones, a pesar de las circunstancias, a pesar del otro, a pesar de mí. La fidelidad es parte de lo que Dios busca también en nuestras vidas. ¿Os acordáis qué es lo que le pide a Juan cuando está en la cárcel y está allí preguntando, ¿eres tú el que había de venir? ¿Qué le dice Jesús a Juan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? No entiendo, no he escuchado. Muy bien, exacto. Le recuerda lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo el Mesías y qué es lo que quiere decirle. Sé fiel a pesar de lo que tú no entiendes en ese momento de tu vida, porque Juan estaba metido en la cárcel, al poco tiempo iba a ser ¿qué? Le iban a cortar la cabeza. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Sé fiel hasta la muerte. Quizás a veces es cierto, hay situaciones en las que no entendemos todo,
seguro. Aún en esas situaciones Dios nos sigue pidiendo, confía en mí. Confía en mí. ¿Ves? Los ciegos ven, los cojos andan, que era eso, una señal de la venida del Mesías. Y Jesús le está diciendo, confía, sé fiel. No desistas, no te rindas, sigue confiando en mí. Y es el mensaje, yo creo que hermoso que estábamos viendo también, de esa fidelidad de Dios que tiene reflejo y tiene efectos también en nuestras propias vidas y nos llama precisamente a eso. Y eso es parte de las lecciones que tenemos que seguir aprendiendo. Y la pregunta que entonces ahora surgía es, vale, muy bien, la promesa es inalterable, es inamovible, Dios es fiel y Dios no la va a cambiar. Entonces, ¿qué lugar tiene la ley? ¿Para qué Dios da la ley? ¿Qué función cumplía? ¿Vale? Es lo que va a tratar de responder en los versículos siguientes. Y creo que ese es uno de los aspectos, creo que más interesantes también de este pasaje. Entonces, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Vale, ¿eso qué significa? ¿Para qué fue dada la ley? Bueno, dice que fue dada a causa de las transgresiones, por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado. La ley fue dada con un fin y un propósito. ¿Sabéis cuál? Revelar la auténtica realidad de nuestro corazón, que era incapaz de llegar a ser como Dios quería. La ley tiene esa función. Ese era el propósito por el cual fue dado a Israel. Por eso dice, a causa de las transgresiones, tenía que mostrar la realidad del corazón humano para hacer consciente al ser humano que somos incapaces de ser como Dios pide. Lo que hace la ley es preparar todo para necesitar la gracia. Eso es lo que hace la ley. La ley no vino para salvarnos. La ley no tiene el propósito de salvar a los judíos ni a nadie. No cumplía ese fin. Ese no era el propósito. La ley era la plomada por la que Dios decía, así es como tenéis que ser. Y la cuestión es que no hay nadie que pueda ser así. La ley tenía una función y era esta, darnos cuenta, ayudarnos a darnos cuenta que no podíamos. Y eso es lo que dice Romanos 3:20. Romanos, un libro muy cercano a Gálatas, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? De que somos pecadores. La ley viene con ese fin, ayudar a los judíos a darse cuenta de que su corazón estaba completamente distorsionado, alejado de Dios, manchado por el pecado. Esa es la función de la ley. Y eso es lo que hace Romanos 7, o que está tratando de transmitir también Pablo en Romanos 7, ese pasaje tan tremendo donde él lucha precisamente con esa realidad personal. Dice, versículo 7 del capítulo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿La ley para qué fue dada? O sea, que por cierto, cuando estamos hablando aquí, especialmente estamos hablando de la ley ritual, la ley nacional de Israel, no la ley moral. Porque dentro de los 10 mandamientos hay cosas que eran para los judíos, ¿verdad? Había que guardar el sábado, ¿verdad que sí? ¿Lo tenemos que guardar nosotros hoy? No tenemos que guardarlo. Ahora, cuando las Escrituras nos dicen esto, a ver si esto significa que lo tenemos que seguir guardando. Dice
No matarás, lo tenemos que seguir guardando. No cometerás adulterio, lo tenemos que seguir guardando. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, lo tenemos que seguir guardando. Sí. Hay una serie de ley moral que hay que vivir y hay que practicar, hay que anhelar, hay que amar, porque en la ley de Dios está el amor de Dios, tampoco lo olvides eso. Y el siguiente, este fue con el que luchó Pablo, porque mostraba su corazón. Y eso es lo que va narrando en Romanos 7. Nos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Deseos. Ya no estaba solo hablando de acciones, y estaba llegando al corazón. Estaba llegando al corazón, al deseo, a lo que somos incapaces de transformar. ¿Y qué es lo que viene a hacer la ley? Es a decirnos, no puedes. Necesitas la gracia. Necesitas la gracia. Y eso es lo que está tratando de resaltar aquí Pablo. Está tratando de demostrarnos que esa voluntad de Dios no fue dada con el fin de llevarnos a salvarnos, porque no podía, como dice ahora en el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley, pero no lo es. No puede vivificar. Nos puede guiar, nos puede ayudar, nos puede hacer ver, pero no puede salvar. Necesitamos la gracia. Y eso es lo que está tratando de resaltar. Imagínate un termómetro. ¿Cuántos tenéis termómetros? Muchos en casa tenéis un termómetro, ¿no? Un termómetro, ¿para qué sirve el termómetro? Toma la temperatura de tu cuerpo, ¿vale? El termómetro lo que nos hace es mostrar un problema que hay. Nos dice si tenemos fiebre, tenemos una temperatura alta, ¿vale? El fin del termómetro es mostrar, revelar si hay algún problema. Por mucho que tú chupes ese termómetro, ¿te vas a curar? Depende qué uso tenga el termómetro, tendrá otras complicaciones, pero no te vas a sanar. El termómetro, por mucho que lo chupes, no vas a sanar de la fiebre. Os habíais dado cuenta de eso, ¿no? Vale. Está ahí. El termómetro revela un problema, pero no lo puede sanar. La ley revela un problema, pero no lo puede sanar. Nos guía, nos muestra hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero no nos da el poder para cambiar. Eso viene por la gracia en Cristo Jesús. Eso viene por la fe en Jesús. Él es el que trae el poder a nuestras vidas para poder ser transformados y ser a la manera de Dios. Eso es lo que va a estar resaltando Pablo luego a partir sobre todo del capítulo 5. Es el nuevo andar, la nueva vida, el ser revestidos, como va a decir también un poquito más abajo, de Cristo. Es eso lo que está queriendo resaltar. La ley quiere mostrar la gravedad para poder hacernos dar cuenta de lo maravilloso del remedio. Cuando nos damos cuenta del problema que tenemos, apreciamos el remedio de Dios para nuestras vidas. El ser humano, mientras no se dé cuenta de su propia realidad, es difícil que se acerque a Dios. El ser humano necesita darse cuenta de su propia realidad, de su caída, y en la medida que es consciente de eso, busca ayuda. Muchos se acercan a Dios y muchos se han acercado a lo largo de la historia, y a veces eso ha sido una oportunidad para acercarnos a Dios. Pero también hemos conocido mucha gente que se ha acercado buscando a Dios, que Dios les resuelva los problemas que tenían. Y hoy no quieren saber nada de Dios.
La gran necesidad que tenemos es darnos cuenta de nuestra propia realidad, de nuestra propia condición, de nuestro propio problema. En medio de esa realidad buscaremos la necesidad, la respuesta auténtica al auténtico problema, que es nuestro corazón. Eso es lo que Pablo está tratando de resaltar. La ley ha sido buena. La ley nos lleva y nos enfoca a buscar la necesidad de la gracia y del favor de Dios. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Toda la verdad de Dios, la ley de Dios, podríamos resumir cuando hace referencia a la Escritura. Lo encerró todo bajo pecado. Nos condenó la ley. Pero precioso lo que viene a continuación. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes y trajera ¿qué? Libertad. Libertad. Es la gracia por la fe que recibimos. La libertad para vivir una vida nueva, ya no dominado por nuestros pecados, por nuestros corazones. La ley lo que hace es necesaria, absolutamente necesaria, la gracia. La ley no es mala, que nadie confunda eso. La ley en sí no era mala. La ley nacional, había una serie de leyes exclusivamente para Israel, tuvieron su tiempo, por eso dice en el versículo 17, el pacto previamente ratificado. No era ese texto. Es otro texto, pero más adelante y no me voy a adelantar. Perdón, el 19. Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Había un periodo temporal de la ley. Esa ley nacional, esa ley ritual, tuvo su tiempo. Pasó cuando vino Jesús. Y Pablo está queriendo resaltar como toda la ley, el fin que tenía era apuntar a la gracia, apuntar a Cristo. En definitiva es apuntar a Cristo. Y cómo realmente la ley hace necesaria la gracia. El legalismo que hablábamos las otras semanas lo que hace es una perversión de la ley, porque confunde el uso de la ley. Eso es lo que hace el legalismo. No entiende que la ley no fue dada para salvarnos. No lo entiende. Y cree el legalismo que es así, y no es cierto. Pero la ley no es mala. El problema no está en la ley. El problema está en mi corazón. El problema está en nuestros corazones. Y eso es lo que viene a resolver la gracia, porque la ley no puede resolverlo. Es Cristo quien viene a resolver eso. Es Cristo quien merece toda la gloria, como cantábamos antes. Es Cristo quien tiene que ser exaltado. Es Cristo quien tiene que ser glorificado. Es Cristo el digno. Él es el único capaz de abrir los sellos. Era el único, no había otro. Es Cristo. Toda nuestra existencia, toda nuestra vida tiene que consistir en una vida en la que estamos dando constantemente gracias, gloria, honra y gratitud a nuestro Dios, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que deseamos, con todo nuestro ser. Nuestra vida tiene que tener ese fin, porque no hemos ganado nada. No hemos ganado nada. Ni podemos ganarlo. Y si algo hacemos, es por el poder de Dios en nuestras vidas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese tiene que ser el final de nuestro corazón, el fin de nuestro mensaje. Los judíos se conformaron con una apariencia, pero Jesús no viene simplemente a por una apariencia, viene a transformar el corazón. La ley, antes hice la pregunta al principio, de qué es aquello que piensas que puede ser más doloroso de la vida cristiana. ¿Alguna idea? Ahora, ¿sabéis qué es una de las cosas más dolorosas que hay? Darnos cuenta de nuestro propio pecado.
darnos cuenta de nuestra propia realidad. Creo que esa es una de las cosas más dolorosas, que más nos duele a todos. Creo que no soy el único. Pero esa es una de las cosas con las que luchamos. Aceptar que esa es mi realidad. Que no es la realidad del otro solo. Es mi realidad. Y es la lucha con la que yo sigo. Porque es cierto, el Señor nos ha salvado, nos ha hecho nuevas criaturas, pero seguimos luchando. Que el cielo no está aquí. La batalla final no ha llegado todavía. Todavía estamos en un proceso de transformación, todavía estamos en un proceso de lucha en el que hay mucho que quitar y hay mucho que poner. Y esa es una de las realidades con las que tenemos que luchar y a las que tenemos que enfrentar. Hoy nos dicen que nadie hiera tu autoestima. Qué bonito. ¿Sabes lo que están diciendo? Que nadie te ofenda por reconocer que hay pecados en nuestras propias vidas. Pero eso es diabólico, eso no es bíblico. Esa idea no es bíblica. Dios no ha dicho eso para nada. Dios habla por las Escrituras y nos señala nuestra herida. No está ahí hurgando y machacando la herida, pero la señala. Nos la muestra. Y nos dice, es nuestra realidad. Y a veces nosotros luchamos contra esa realidad. Queremos negarla. A veces vivimos queriendo negar la realidad de la palabra, la realidad de la verdad de Dios, la realidad de la ley de Dios. Queremos vivir haciendo creer a los demás que en mí yo ya soy bueno, o que en mí no hay nada que está mal. A veces queremos vivir de esa manera, incluso creernos nosotros, pero cuando yo leo Jeremías 17:9, ¿os acordáis de Jeremías 17:9? Lo que dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero lo que viene a continuación me duele más todavía, porque dice perverso. Perverso. Lo que es mi corazón capaz de barruntar. Nuestros corazones son capaces de barruntar muchas cosas. Y nuestros corazones son capaces de tramar muchas ideas. A veces podemos hablar de alguien y tratar de decir, no, es que necesito desahogarme. Pero quizás nuestro corazón lo que está buscando es hacer que la otra persona tenga una mala impresión de la persona de la que estamos hablando. Somos a veces tan retorcidos, ¿no? ¿Ese es el corazón? Pues la ley vino para mostrar eso. ¿Pero eso es malo? No, es bueno. Porque si yo no sé mi enfermedad, si yo no descubro que tengo una enfermedad, ¿cómo voy a buscar el remedio? Y lo bueno es que hay remedio. Lo hermoso es que hay remedio para nuestro problema. Hay un remedio santo, milagroso, poderoso, fantástico, maravilloso. Y se llama... Amén. Se llama Jesús. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es lo bueno que yo soy, lo maravilloso que yo soy. Mi mensaje es Jesús. Él es el maravilloso. Él es el que es digno. Por eso, ahora vamos a participar de esos símbolos. Para reconocer su gloria. Su gloria. No la mía. Su gloria. El Señor viene a limpiar las heridas que hay en nuestras vidas. Si tú tienes una herida, la tienes llena de barro, de tierra, de aceite, de lo que tú quieras,
¿tú la vas a dejar ahí, tal cual? Imagínate una herida abierta aquí en el muslo de 20 centímetros. ¿Tú vas a dejar esa herida? No, la vas a tener que tocar. Pero, no me la toques porque me duele. Pero hay que limpiarla. Eso ha venido a hacer Jesús. Eso ha venido a hacer Jesús. Y por eso ahora participamos de estos símbolos para decirle, Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón, por tus misericordias nuevas cada mañana. Y porque tú me das el poder, tú te has comprometido a darnos el poder para vivir una vida nueva. Para tu gloria, para reconocer encima que es para ti. Me encanta este texto de de Efesios. Precisamente porque combina todas estas verdades de una manera magistral. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa salvación no es algo nuestro, es un don que Dios nos ha dado. Pero mirad lo que viene a continuación, es tremendo eso. Muchas veces no nos paramos ahí. Dice, no por obras. ¿Para qué? Cuando creemos que somos tan buenos, que somos mejores que otros, cuando estamos comparándonos con otros y pensando, es que yo soy mejor, estamos ofendiendo a Jesús. Porque no son mis bondades, no es mi fuerza, no es mi habilidad, es poder de Dios. Si hay cambio alguno en mi vida, ¿sabéis quién merece la gloria? Jesús. Ni tú ni yo. Y dejar de dársela a Jesús, quitársela a Él para dármela a mí, es pecar contra Dios. La gloria solo es para Jesús. A Él sea la gloria, por siempre, para siempre. Y eso es, al final, lo que hace el mensaje del Evangelio. Ese es el meollo del mensaje del Evangelio. Lo que estamos hablando aquí es mensaje del Evangelio, es Evangelio puro y duro, hermanos. Pero en nuestros días se ha ido difuminando la verdad del Evangelio. Se ha ido perdiendo, se ha ido distorsionando y necesitamos aclararlo para que nosotros podamos caminar y dirigirnos en la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. Y la verdad, Gálatas, para mí es uno de esos tremendos libros que nos está ayudando precisamente a eso. Recuerda una cosa, hermano. Es verdad que hacemos cosas buenas, pero nuestro corazón sigue siendo manchado, sigue estando manchado. Pero hacemos cosas buenas por el poder y la gracia de Jesús. Y solo terminar. Es cierto que podemos satisfacer los deseos de la carne, pero Gálatas 5 nos va a recordar que también podemos andar por el Espíritu, por el poder de Dios. Y me gustaría animarte en esta mañana también a que tuvieras eso en cuenta. Es cierto, esa es nuestra realidad, caída. Pero eso es precisamente lo hermoso de estos símbolos que vamos a participar ahora. Que Jesús ha venido a morir para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad y para darnos la esperanza de poder vivir una vida que le agrada. Que le agrada. Y eso es lo que nos sigue recordando Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me gustaría que ahora animarte a
cerrar tus ojos y que pudiéramos preparar nuestros corazones para acercarnos a participar de esos símbolos. La palabra nos recuerda que tenemos que participar, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Dignamente, dice Hebreos, 1 Corintios 11, ¿verdad? Dignamente. Y es necesario que nos examinemos, eso es lo que nos recuerda Hebreos, 1 Corintios. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque nuestra necesidad es participar dignamente. Espero que no me estés tomando como que estoy atacándote. O como que yo estoy aquí subido en el pedestal diciéndote yo soy mejor que tú. Espero que no lo hayas tomado así, porque no es cierto. Yo estoy en la misma situación que tú, en la tremenda y profunda necesidad de Dios. Dios me ha dado una responsabilidad de ser vocero suyo y me ha encargado de decir y enseñar y decir lo que Él quiere decir a su pueblo. Esa es mi responsabilidad. Y no puedo callar de decir lo que Dios quiere. No puedo dejar o tratar de decir lo que quizás muchos podríais estar esperando escuchar, para que luego me dierais una palmadita en la espalda y me dijera, bien, bien. No, ese no es mi llamado. No me habéis llamado vosotros. Me ha llamado Dios. Y Dios me ha llamado a enseñar toda su palabra. Porque toda su palabra es buena para nuestras vidas. Toda su palabra es sanidad para nuestros corazones. Y no creas que estoy enfadado contigo o que estoy atacándote. No te estoy atacando. Creo que esa verdad es la que necesitamos y es la expresión del amor de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que sigue Dios queriendo hacer en cada uno de nosotros, transformarnos. Y lo que seguimos necesitando es seguir entendiendo que necesitamos confiar en Él. Arrepentirnos de las cosas que hay en nuestras vidas. ¿No hay pecados en nuestras vidas? Primera de Juan dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Y es verdad. Seríamos mentirosos si dijéramos que en nuestras vidas no hay pecado. Pero, como somos conscientes de nuestra realidad y de nuestra debilidad, y nos damos cuenta de dónde está nuestro remedio, nos paramos aquí ahora y nos acercamos a Él. Y le decimos, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Ninguno de los que estamos aquí estamos libres de ellos, Señor. Lávanos con tu sangre. Límpianos. Sigue tú ayudándonos en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra debilidad. Señor, ayúdanos. Señor, te necesitamos. Como te dijo aquel padre, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. O como te dijeron los discípulos, aumenta nuestra fe, Jesús. Aumenta. Ayúdanos a verte, a amarte, a enamorarnos cada día más de ti, a disfrutar de ti, a deleitarnos en ti, a gozar de tu presencia, de tu perdón, de tu fidelidad, de tus misericordias, de tu bondad, de tu provisión, de tu cuidado, de tu fortaleza, de tu esperanza. Señor, son tantas cosas. Pero el mayor regalo es tenerte a ti, Señor. Teniéndote a ti tenemos todo lo demás. Señor, ayúdanos. Ayúdanos.